Revelado. El increíble secreto que transformó mi vida una semana antes del divorcio. Inesperado. Era una mañana fría en la Ciudad de México, y Pedro, un ingeniero de 45 años, se sentó en la mesa de la cocina, mirando su café. El aroma habitualmente reconfortante se volvió pesado en su pecho. Cada sorbo era un recuerdo de las risas y momentos compartidos que parecían desvanecerse. Su matrimonio de 20 años con Laura estaba a punto de tambalearse hacia un fin inminente, y todo lo que podía sentir era un nudo de tristeza y presión en su estómago. Se debatía entre el deber y su deseo de ser él mismo, un conflicto que lo consumía poco a poco. Mientras el sonido de los niños se apagaba en los pasillos, una parte de él anhelaba la paz que había encontrado en la familia, pero también una profunda insatisfacción lo atormentaba. Trabajaba sin tregua, convirtiéndose en el proveedor ideal a costa de sus sueños. Aquellos sueños, tan enterrados bajo las responsabilidades diarias, empezaban a asomar como sombras inquietantes. Un día, huyendo de sus pensamientos, subió al desván de la abuela, un lugar olvidado y polvoriento. Allí, entre cajas apiladas, encontró un diario escondido. Las páginas estaban amarillentas, llenas de historias sobre su familia, relatos de amor, sacrificios y secretos que habían moldeado su linaje. Al leer sobre la pasión de su abuela por la pintura, algo en su interior se despertó. Pedro se quedó en silencio, recordando cómo en su juventud había amado las artes, cómo los colores le hablaban. Con cada palabra del diario, una chispa se avivaba en su interior, una mezcla de angustia y esperanza. ¿Qué habría pasado si hubiera elegido un camino diferente? Pero, ¿era el momento de pensar en eso? Al salir del desván, su mente estaba un torbellino. Debía enfrentarse a sus miedos, esos que le aseguraban que debía seguir en su papel de esposo y padre perfecto. Pero la necesidad de reconocer su verdadera voz comenzaba a gritar en su interior. El siguiente paso lo llevó a un taller artístico, donde tocó la puerta de un mundo que había olvidado. Conoció a Ana, una mentora apasionada que vio en sus ojos la chispa de un artista oculto. Cada lección era un desafío, una excavación de sentimientos reprimidos. Pero mientras Pedro comenzaba a desarrollarse en su arte, una sombra de desasosiego se cernía sobre su hogar. Laura, notando el cambio, se sintió aislada, acechada por la incertidumbre que su distancia emocional provocaba. Cada pincelada de Pedro era un eco de la frustración que le generaba la falta de conexión. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de su primera exposición finalmente llegó. Un evento cargado de expectativas y una creciente tensión. La sala vibraba con risas y murmullos, pero en su pecho solo había un vacío que le recordaba lo que se estaba jugando. Al mirar su obra más importante, un retrato de su familia, cayeron sobre él los recuerdos de esos momentos felices que pronto podrían ser solo ecos lejanos. Cada detalle en el lienzo reafirmaba su deseo de reconectar, de expresar el amor que había sentido por años, aplastado bajo la presión de ser el proveedor. Mientras todos admiraban su trabajo, Pedro buscó a Laura entre la multitud. Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Su corazón palpitaba, las dudas y anhelos chocaban en su mente. ¿Podrían superar esta brecha? La angustia lo envolvía, y en ese instante se dio cuenta de que su arte quizás fuera la única vía hacia la verdadera conexión. La pregunta persistente resonaba: ¿cuál sería el costo de redescubrirse a sí mismo? Todo estaba en juego, y todavía quedaba mucho por resolver. La sala seguía sumida en un ambiente bullicioso, pero Pedro sentía que todo giraba a su alrededor. Los murmullos de admiración se desvanecían como ecos lejanos mientras sus pensamientos se centraban en Laura.
Su retrato, que había sido su esfuerzo por captar la esencia de su familia, ahora le parecía un ladrillo entre él y su esposa, un recordatorio de lo que había perdido en su viaje de autodescubrimiento. Mientras el evento avanzaba, Pedro no podía evitar repasar en su mente su reciente viaje por el mundo del arte. Cada sesión de pintura había sido liberadora, pero también dolorosa, ya que las imágenes que brotaban en el lienzo revelaban emociones que había mantenido bien ocultas. En aquel momento de vulnerabilidad, se dio cuenta de que su viaje no solo había sido una redescubierta pasión, sino la confrontación de antiguos fantasmas que lo seguían día tras día. Ana, su mentora, le había enseñado que el arte no es solo una técnica, es un vehículo para la verdad personal. Con cada trazo, Pedro había sido obligado a reconectar con experiencias olvidadas, desde los momentos de alegría infantil hasta las frustraciones del adulto que se había convertido. Esa mezcla de sensaciones lo había impulsado hacia adelante, pero ahora debía lidiar con la realidad de su vida familiar. Poco a poco se acercó a Laura, quien conversaba con una amiga. Al interrumpir su conversación, notó la sorpresa en su mirada y la desconexión que entre ambos se había arraigado. Pedro se sintió pequeño mientras pronunciaba unas palabras entrecortadas de saludo. Sin embargo, en el fondo de su corazón sabía que debía ser honesto. Laura, sé que esto ha sido difícil. He estado perdido y siento que no he estado presente. Pero quiero que sepas que este proceso, mi arte, es parte de un cambio que necesito hacer, confesó, la voz temblorosa pero firme. Laura lo miró, la confusión cruzaba su rostro. ¿Un cambio? ¿Después de tanto tiempo? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperar a que haya un evento para hablar de esto?, cuestionó, su tono cargado de dudas y resentimiento. Las palabras la golpearon. Pedro sentía el peso de la frustración y la incomprensión, pero también se dio cuenta de que su evolución requería abrir un verdadero diálogo. Porque estaba asustado de lo que todo esto implicaba, de lo que podría perder, pero también asustado de lo que podría perderme a mí mismo si seguía ignorando lo que realmente quería. Mientras su esposa procesaba sus palabras, Pedro anhelaba que fuera el inicio de algo. Si bien había redescubierto su amor por el arte, todavía debía aprender a comunicarlo sin herir a quienes más amaba. El reconocimiento de su propia creatividad como una herramienta de sanación se entrelazaba con el riesgo de enfrentarse a una realidad que podría desmoronarse en cualquier instante. Al mirar nuevamente a su retrato, una sensación de determinación lo invadió. Aquel evento podía ser la semilla para un futuro diferente, donde él, como padre y como esposo, podría ser tanto el cuidador como el creador. Sin embargo, su corazón latía con la inquietante pregunta: ¿cuál sería la resistencia de Laura ante las verdades que él estaba dispuesto a revelar? Mientras la tensión crecía entre ellos, una extraña idea comenzó a florecer en el fondo de su mente. En el arte, Pedro había encontrado su voz, pero ahora debía buscar la manera de convertir esa voz en un puente hacia Laura y no un muro. ¿Podría crear algo que los uniera? ¿Una obra que hablara desde su corazón hacia el suyo? Se dio cuenta de que estaba apenas comenzando a explorar un nuevo camino, uno donde el arte y la vida familiar podían entrelazarse. Sin embargo, ese camino estaba lleno de incertidumbre y posibilidades. La pregunta que resonó en su mente mientras dejaba la exposición fue: ¿sería capaz de crear la conexión que tanto anhelaba? ¿Una que pudiera salvar su matrimonio? Mientras el ruido de la sala se desvanecía, Pedro sintió que un nuevo desafío comenzaba, uno que lo llevaría a explorar no solo su arte, sino también su capacidad de amar y ser amado. El eco de las palabras de Laura aún resonaba en la mente de Pedro, mientras la noche caía sobre la ciudad. Regresó a su estudio, un espacio que había empezado a apreciar como su refugio, donde los lienzos en blanco se convertían en explosiones de color y emoción. Al entrar, el aroma de los óleos y la textura de la pintura en las paletas lo envolvieron. Sin embargo, su mente continuaba enredada en la idea de reconectar con Laura. Supo que su arte no podía ser solo una vía de escape, debía ser una herramienta de humildad y sinceridad. La pregunta lo atormentaba.
cómo usar su nueva comprensión emocional para construir un puente hacia su esposa. Se sentó frente a su lienzo, sintiendo la presión de la ansiedad apremiante. La imagen de Laura lo inspiraba, deseaba capturar no solo su figura, sino también las emociones complejas que habían comenzado a definirlos como pareja. Mientras buscaba el color preciso para su retrato, revisó en su mente cada uno de los momentos que había compartido con ella. Recordó las risas y los silencios, los conflictos que se había visto incapaz de resolver. El peso de esa historia particular lo llevó a darse cuenta de que su proceso no sería solo artístico, sino un acto de amor y valentía. Decidió que el retrato debía contar una historia en la que ambos se sintieran vistos y comprendidos. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando su área de trabajo. Pedro tomó un pincel y su mano comenzó a moverse con confianza. Cada trazo le llevaba hacia un lugar de profunda conexión interna. Se permitió explorar los sentimientos que había reprimido durante tanto tiempo. La frustración, el miedo y la tristeza se mezclaban con la esperanza y el deseo de redención. Pero mientras la pintura avanzaba, también lo hacía su incertidumbre. Aunque sabía que estaba canalizando su dolor en un proceso creativo, el miedo a que Laura no comprendiera sus intenciones lo paralizaba. ¿Qué pasaría si su esfuerzo resultaba insuficiente? ¿Y si ella veía en el retrato solo una representación más de su desconexión? Se detuvo, se pasó una mano por la frente y respiró hondo, sintiendo todo el peso de la autocrítica y la preocupación. Fue en ese instante de duda que Pedro recordó algo que Ana le había dicho. El arte es el reflejo más auténtico de tu ser. No se trata solo de representar, sino de honrar lo que sientes. Con esta cita en mente, se armó de valor y continuó trazando colores que resonaran con su verdad. En cada brochazo asimilaba los sentimientos dolorosos, empezando a ver cómo su vulnerabilidad también podía ser su fortaleza. Una vez finalizado el retrato, se sentó ahí, contemplando lo que había creado. Era más que una imagen, era un mapa de su jornada y un símbolo de su resolución de abrirse a Laura. Consciente de que debía hacerlo de manera profunda y sincera, tomó un cuaderno que tenía en la mesa. Comenzó a escribir una carta para ella, un mensaje que integraba tanto el arte que había creado como su viaje emocional. Mientras fervientemente plasmaba sus palabras, un sentimiento de alivio y autenticidad lo invadió. La carta era un gesto hacia su relación, el primer paso para transformar la desconexión en un diálogo honestamente valioso. Sabía que había mucho en juego, pero la posibilidad de conectar con Laura era un motor más poderoso que el temor a su respuesta. Sin embargo, un pensamiento inquietante se instaló en su mente mientras firmaba su nombre al final de la carta. ¿Estaría realmente preparado para escuchar la respuesta de Laura? No solo como su esposa, sino también como su compañera de vida. La noche se adentraba, y Pedro comprendía que pronto tendría que encontrar el valor para presentar su creación y sus sentimientos. El nuevo desafío había comenzado. No solo la presentación del retrato aguardaba por él, sino la confrontación de los anhelos y miedos que habían estado en el fondo de su corazón. En su mente resonó una palabra: conexión. Pero lo que Pedro no sabía era que esta conexión podría traer consigo revelaciones aún más profundas y sorpresas inesperadas, desafiándolo como nunca antes. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, pero la sensación opresiva aún persistía en el pecho de Pedro. Quería llevar esa carta a Laura antes de permitir que la ansiedad lo consumiera. Se preparó con cuidado, eligiendo una camisa que la hacía sonreír y un pantalón que no usaba desde hacía tiempo como un símbolo de volver a sus raíces. Mientras se dirigía a la cocina, las imágenes del retrato todavía vibraban en su mente. Cada trazo había explorado una parte de él que había permanecido oculta, casi como un secreto privado. ¿Por qué había tardado tanto en afrontar mis emociones?, se cuestionaba. Esta reflexión impulsó un cambio interno, dejó de lado la desconfianza que había definido su vida en los últimos años. Tenía que actuar, y lo haría de manera genuina.
Cuando finalmente la vio sentada en la mesa, la escena era a la vez familiar e intimidad severa. Laura, absorta en su taza de café, no notó su llegada. Pedro se acercó, sintiendo el enredo de emociones que lo acercaban y al mismo tiempo lo alejaban. La boca se le secó un poco. Haría falta un esfuerzo monumental para romper ese silencio. Con un susurro, Pedro comenzó. «Laura, necesito hablar contigo», logró articular, como si hiciera malabares con las palabras. La mirada de ella se levantó, y en sus ojos habitaba un mar de emociones. Esperó a que le dijera algo, pero el silencio se mantuvo denso entre ellos. Sin embargo, el deseo de ser escuchado, de ser entendido, superó su nerviosismo. Se sentó frente a ella, con la carta y el retrato ocultos en su mente, y se lanzó a compartir su reciente viaje emocional. Cada palabra era un paso hacia la sinceridad, un espacio donde la vulnerabilidad emergía como una manifiesta valentía. Había pasado tanto tiempo evitando el dolor que incluso había olvidado la profundidad de lo que sentía. Laura lo escuchaba con atención. Su rostro, una mezcla de curiosidad y preocupación. Nunca había sido fácil para él compartir sus sentimientos, pero en ese momento Pedro entendió que este diálogo era esencial. No era solo acerca de él, sino de ambos. Habló de la lucha interna que había experimentado, cómo cada trazo en el retrato representaba no solo un intento de conectar con ella, sino también de aceptar su propia humanidad y las fallas de su pasado. La sinceridad del relato creó un espacio donde ambos podían reflexionar sobre lo que había estado en juego. Laura, finalmente, levantó la vista y sus palabras rompieron el hielo. «No sabía que todo eso pesaba tanto en ti. Nunca es fácil abrirse, y me alegra que lo estés haciendo», dijo con una sinceridad que resonó en el aire. Pero a pesar del aliento de esperanza, Pedro notó que había algo más en su mirada, una mezcla de duda y anhelo. Ella no tenía todas las respuestas. El momento de fragilidad mutua les ofreció un vistazo al futuro, pero también lo llenó de inquietud. ¿Era suficiente esta revelación para sanar las cicatrices que ambos habían acumulado? La conversación siguió, pero Pedro se dio cuenta de que enfrentaba un nuevo dilema. ¿Podía Laura abrirse tanto como él lo había hecho? Aunque había comenzado a construir un puente hacia ella, sabía que la conexión requeriría su compromiso y el de Laura. Su viaje estaba lejos de terminar. Apenas empezaba a desenmascarar los secretos que yacían bajo la superficie de su relación. Mientras disertaban en palabras, la atención de Pedro fue capturada por algo que vio en su teléfono, un mensaje que interrumpió sus pensamientos. Cuando lo leyó, la incomprensión volvió a apoderarse de él. Un antiguo amigo suyo, de quien no había tenido noticias en meses, había revelado algo sorprendente. La fuente de información podría cambiar no solo su perspectiva personal, sino la relación que había intentando reconstruir. El momento decisivo se había transformado en un laberinto de decisiones. Con su corazón latiendo más rápido, supo que debía compartir esto con Laura, aunque el riesgo implicaba poner en juego su frágil conexión recién descubierta. ¿Podrían afrontar juntos esta nueva revelación? ¿O sería el último hilo que daría a su relación un desenlace fatal? Pedro sintió cómo su pulso aumentaba, cada latido resonando como un eco de sus dudas internas. La información que había recibido era como un puñal afilado. Tenía el poder de transitar las sombras que había estado evitando, pero también la capacidad de deshacer el frágil hilo que comenzaba a tejerse entre él y Laura. Mientras sus pensamientos danzaban entre el miedo y la necesidad de sinceridad, el teléfono seguía temblando en su mano, como un recordatorio insistente de que la verdad pocas veces espera. «Laura», comenzó, su voz vacilante casi traicionando la firmeza que había intentado cultivar. Laura lo miró, los ojos llenos de curiosidad. En ella, Pedro pudo sentir una mezcla de esperanza y temor, reflejo de la lucha interna que ambos enfrentaban. «Acabo de recibir un mensaje de un amigo. Habla de algo de mi pasado.
Se detuvo, sopesando las implicaciones de sus palabras. El silencio en la habitación era opresivo. Laura inclinó la cabeza, instándolo a continuar. Pedro se dio cuenta de que esa mirada lo decía todo. Había comenzado a abrirse, y esa vulnerabilidad generaba un espacio donde la verdad podía florecer, pero también podía destrozar lo que habían comenzado a reconstruir. Aún así, sabía que ocultar información podría ser más destructivo que revelarla. Él dice que sé más de lo que recuerdo sobre nuestra separación, cosas que por mucho tiempo creí que eran irrelevantes, continuó, la incertidumbre envolviendo su tono. Laura frunció el ceño, y por un momento el miedo en sus ojos pareció igualar al de él. ¿De qué estás hablando, Pedro? ¿Qué tipo de cosas? Preguntó con un hilo de voz que apenas lograba mantener la calma. Su respuesta lo llevó a realizar una lluvia de recuerdos, imágenes tangibles de momentos que había intentado enterrar profundamente. Un revés emocional, un periodo de autocompasión que había creído superado. Mientras su mente viajaba, se dio cuenta de que había estado intentando reconstruir no solo su relación, sino también la imagen de sí mismo que había permitido derrumbarse. La revelación del mensaje presionaba sus propios límites, haciéndolo cuestionarse por qué había permitido que su pasado influyera en su presente. Es complejo, pero necesito confrontar esto. He estado evitando lo inevitable y creo que es hora de aceptarlo, continuó Pedro, sintiéndose más fuerte con cada palabra que salía de su boca. Al pronunciar estas frases, cada trozo de su antiguo yo que había estado escondido comenzó a perder poder sobre él. La cara de Laura mostraba la lucha por entender las emociones que estaban aflorando entre ellos. Si abres esa puerta, ¿qué estás dispuesto a perder? La pregunta de Laura era aguda, directa, como un rayo en la noche oscura. Pedro sintió que su rostro se tensó. No lo sé, tal vez todo, tal vez nada, pero sé que no puedo seguir adelante sin cerrar los capítulos que aún pesan sobre mí, admitió. La experiencia de enfrentar lo desconocido era aterradora, pero era una oportunidad, la promesa de la redención. Mientras continuaban conversando, la angustia desvanecía lentamente. Cada confesión, cada palabra sincera, revelaba capas de su verdadero ser. A medida que la conversación avanzaba, el temor inicial comenzaba a transformarse en determinación. Pedro se dio cuenta de que compartir su secreto podría ser un paso hacia la libertad que tanto deseaba, aunque también lo llevaría a un terreno inexplorado y lleno de riesgo. Sin embargo, la vida no ofrece garantías. Con cada revelación, la tensión aumentaba. Laura, por su parte, se mostró atenta pero reservada, y eso no pasó desapercibido para Pedro. Había algo en su mirada, lo que a él le pareció un rayo de comprensión, pero también una muralla emocional que aún no estaba dispuesta a derribar. Eventualmente, el ambiente se cargó de una energía palpable, como si el aire se estuviera anticipando a la tormenta que vendría. El teléfono vibró de nuevo, pero esta vez Pedro se negó a mirar. Sabía que, enfrente de él, había un desafío más grande que resolver que el contenido del mensaje. Era sobre enfrentarse no solo a las viejas sombras, sino a la posibilidad de un futuro juntos, ya no basado en secretos, sino en una comprensión auténtica. Laura, debemos abordar esto juntos. No tienes por qué cargar con esto tú sola, insistió. La declaración provocó un cambio en su expresión. Por primera vez, había una chispa de esperanza mezclada con el miedo. Pero un eco del pasado aún resonaba en su mente, recordándole lo que estaba en juego. A pesar de compartir sus inseguridades, Pedro sabía que tomar el siguiente paso significaba abrir una compuerta de emociones que podría arrastrarlos o liberarlos. Un nuevo mensaje llegó a su teléfono, una advertencia silenciosa de que lo que estaba a punto de compartir podría tener consecuencias irrevocables. Al inhalar profundamente, una pregunta se instaló en su mente, resonando con fuerza. ¿Realmente estaba listo para afrontar la verdad de su pasado y lo que significaba para ellos? Fue el momento decisivo que marcaría el rumbo de su relación,
y una creciente sensación de urgencia invadía su ser. Mientras se preparaba para hablar, se dio cuenta de que ambos debían estar dispuestos a enfrentar sus sombras, porque en el fondo no se trataba solo de un secreto, sino de la posibilidad de renacer. La luz de la tarde se filtraba por la ventana, creando un halo en torno a Pedro y Laura. A pesar de la tensión palpable, el día parecía continuar su recorrido indiferente ante el arrebato emocional que tenían frente a sí. Pedro respiró hondo, reconociendo que su disposición a enfrentar el pasado era tanto un acto de valentía como de desesperación. Había comenzado a ver su historia no como un lastre, sino como una plataforma para el cambio. Laura, hay algo que debo contarte, algo que he guardado muy dentro de mí, comenzó, sus palabras fluyendo lentamente como si estiraran la cuerda tensada entre ellos. Había llegado a un punto de no retorno. Necesitaba abrirse, no solo por ella, sino por sí mismo. Durante nuestra separación, sentí que perdí no solo a mi pareja, sino también mi dirección. Pero hay más. Hubo un acontecimiento que me marcó profundamente. La mirada de ella se centró en él, y aunque el miedo a desnudarse emocionalmente lo invadía, Pedro sintió que la vulnerabilidad era la única forma de avanzar. Antes de que decidimos separarnos, pasé un tiempo con un grupo de personas que me alentaron a desconectarme de lo que sentía. Pensé que podría reinventarme, que podría salir de este ciclo de dolor. Sin embargo, al final me perdí aún más. Laura no se movió, pero su expresión mostraba un interés creciente. Pedro sintió que cada palabra lo liberaba de cadenas que lo habían mantenido prisionero en su propio pasado. En ese proceso, decidí dejar todo atrás y buscar una nueva vida. Pero lo que no sabía era que al hacerlo, estaba también escapando de mí mismo. Las palabras impactaron como un martillo. El relato comenzaba a tener una vida propia en sus labios, y Pedro comprendió que, a medida que hablaba, no solo compartía su historia, sino que comenzaba a reescribirla. Me dejé llevar por la euforia de una nueva vida. Fui irresponsable, y cuando el viejo Pedro trató de salir a la luz, lo ignoré. Creí que podía construir un futuro sin enfrentar mis fantasmas, pero eso fue un error. Pedro sintió que las piezas se encajaban, tanto dentro de él como en la dinámica de su relación con Laura. Ella fue testigo del despertar de un Pedro diferente, uno que ya no temía su historia, sino que la abrazaba como una parte integral de su ser. Tuve que enfrentarme a esa parte de mí que había tratado de ahogar, y me di cuenta de que todo ese tiempo huía no solo de la relación que teníamos, sino de mí mismo. Me oculté detrás de ilusiones y promesas de una vida ideal, pero ahora sé que debo examinar esas decisiones. Tal vez me haya perdido a mí mismo, pero si te interesa, me gustaría encontrarme de nuevo a tu lado. El silencio ocupó el espacio. En su interior, Pedro se sentía con más claridad. Cada palabra pronunciada era un ladrillo retirado de su carga emocional. El secreto que había estado a punto de convertirse en su oscuridad resultó ser la chispa que necesitaba para reavivar su esencia. Lo entiendo, Pedro. No voy a juzgarte por tu pasado, porque todos hacemos cosas de las que nos arrepentimos, respondió Laura, su tono suave pero firme. Sin embargo, también necesito que entiendas que mi futuro no puede estar definido por las sombras de tus viejas decisiones. Ese era el reto. Una nueva narrativa debía construirse entre ellos, y para que eso sucediera, ambos debían estar dispuestos a enfrentar sus respectivos miedos. Pedro tomó esa declaración como un signo de respeto y un desafío a la vez, un aviso de que el camino por delante estaría lleno de pruebas, pero no serían enfrentadas con la carga del secreto. ¿Y si nunca conseguimos resolver esto, Laura? ¿Y si las cosas que descubrimos sobre nosotros son demasiado grandes para manejar? Preguntó, sus ojos encontrando los de ella. Solo sé que no lo sabremos hasta que decidamos intentar entendernos mejor. Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero estoy dispuesta a seguir adelante si tú también lo estás, sugirió ella,
y en sus palabras había una apertura que Pedro no había visto antes. La determinación creció en él, transformando su incertidumbre en propósito. Había una línea divisoria clara entre el hombre que había sido y el que estaba dispuesto a ser. Está bien, lo intentaré. Quiero encontrarme a mí mismo en este proceso, y si es posible, encontrarte a ti. Pero tengo que descubrir cómo los secretos del pasado nos han moldeado. A medida que la conversación avanzaba, Pedro sintió una mezcla de esperanza y resignación. Había un camino por delante lleno de interrogantes, pero cada paso los acercaba más. Justo en ese momento, el teléfono vibró nuevamente, pero esta vez Pedro decidió ignorarlo. Había algo más importante que atender. Sin embargo, el impulso de leer el mensaje seguía presente, como un eco de advertencia distante. Sabía que la revelación que se encontraba al otro lado de la pantalla podría cambiarlo todo. Mientras se miraban, decidieron que el vínculo del futuro se cimentaría en la verdad, pero la pregunta persistía: ¿podrán manejar el peso de las verdades no contadas que aún permanecen en la sombra? La respuesta a esta pregunta los aguardaba, cerca y enigmática, como un nuevo secreto que podría surgir en cualquier momento. La conversación había dejado a Pedro en un estado de reflexión profunda. Sin embargo, el frío metal de su teléfono vibrando continuamente le recordaba que la vida no se detiene, incluso cuando se está en medio de una revelación personal. Alzó la vista hacia Laura, quien parecía sumida en sus pensamientos, y supo que debía enfrentar su propia urgencia. «Perdona un momento», dijo, levantándose sin esperar respuesta. Se sintió atraído por la pantalla iluminada del teléfono, como si le ofreciera respuestas a preguntas que aún no se había atrevido a formular. Sin embargo, antes de revisar el mensaje, Pedro se detuvo. La conversación con Laura había sido una apertura, una invitación a descubrir lo que había estado oculto no solo entre ellos, sino dentro de él mismo. Regresó al lugar donde habían estado sentados, su mente aún girando por las implicaciones de su charla. «Necesito ser honesto contigo», comenzó nuevamente, sintiendo que cada momento compartido lo acercaba más a la verdad. «No puedo dejar que nuestra historia se base solo en lo que vivimos. También debo enfrentar lo que soy y lo que quiero ser. No quiero vivir en la sombra de mis decisiones pasadas». Laura lo observaba con atención, y eso le dio a Pedro la fuerza necesaria para continuar. «Te dije que sentí que me había perdido, pero también es cierto que encontré cosas que me han hecho replantear mi camino. Este último año me ha enseñado más de lo que esperaba sobre mí mismo, incluso en medio de la confusión». Los recuerdos de sus experiencias recientes lo invadieron, de la manera en que había aprendido a enfrentar sus emociones, a no dejar que sus ruegos de cambio se esfumasen entre las rutinas diarias. Se dio cuenta de que había adquirido una capacidad que antes creía imposible: la habilidad de escuchar sus deseos más profundos, de conectar con su esencia. «Laura», prosiguió, su voz llenándose de determinación, «quiero buscar nuevas oportunidades que me permitan redescubrirme. El otro día consideré inscribirme en un curso que siempre había querido hacer, pero nunca me atreví. Necesito encontrar un camino que no esté condicionado por la pérdida de otra persona, por el miedo al fracaso». «Eso suena como un buen paso», afirmó Laura, demostrando que entendía el peso de sus palabras. «Los cambios, aunque difíciles, te llevan a saber quién eres realmente. Pero hay un punto en el que quizás debamos preguntarnos si queremos hacer esto juntos o separados». El planteamiento la llevó hacia un cruce emocional. Estaba dispuesto a abordar no solo su transformación, sino también la posibilidad de que su relación se redefiniera. «No quiero que esto sea solo una fase, algo pasajero que se hunda en la rutina. Quiero despertarme cada día buscando lo mejor de mí, y eso incluye a quienes me rodean». Laura asintió lentamente, y Pedro notó una pequeña chispa de comprensión en sus ojos. Había algo liberador en reconocer que, aunque los caminos individuales puedan diverger, cada uno tiene la capacidad de influir al otro de manera positiva. Sin embargo, el eco del mensaje perdido aún lo persistía. La necesidad de saber qué contenía comenzó a convertirse en un peso cada vez más pesado en su mente. Había tomado un compromiso con Laura, sí, pero eso no evitaba la curiosidad que lo atormentaba. «Espera un segundo», murmuró mientras su mente parecía viajar hacia la pantalla de su teléfono.
Le dio una ojeada rápida al mensaje. Las palabras impresas eran escalofriantes, un recordatorio de un pasado que parecía no querer soltarlo. Comió aire con ansiedad. Puede que haya algo que podría afectar lo que hablamos. Laura lo miró, y en ese instante Pedro entendió que cada paso hacia adelante estaría acompañado de sombras del pasado. La libertad de un nuevo comienzo tenía un precio, y la lucha interna por ese equilibrio amenazaba con hundirlo nuevamente en la oscuridad. Con el teléfono aún en la mano, la decisión se cernía sobre él. ¿Debería abrir ese mensaje ahora, desentrañadas verdades que podría contener, y arriesgar lo que ya había comenzado a reconstruir con Laura? ¿O podría dejarlo para más tarde, sosteniendo por un momento la vulnerabilidad de lo que había tejido entre ellos? Al final, la pregunta más grande que flotaba en el aire era clara. ¿Podría realmente manejar ambos mundos al mismo tiempo? El dilema lo mantuvo tenso, mientras la superficie comenzaba a agitarse por las tormentas del pasado. Sabía que esas decisiones definirían no solo su camino, sino también la dirección de su relación con Laura. Pedro sintió que el tiempo se detuvo. La vibración de su teléfono se intensificó, como un tambor que marcaba el ritmo de su creciente ansiedad. Con cada segundo que pasaba, el dilema se tornaba más complejo. En su mente la voz de Laura resonaba, recordándole que la vida no se trataba solo de decisiones personales, sino de cómo cada elección repercute en las personas que lo rodean. Se tomó un momento para respirar profundamente. Había estado luchando con su pasado durante tanto tiempo, pero ahora, frente a Laura, se dio cuenta de que también debía enfrentar su futuro. Pedro miró nuevamente el teléfono, sintiéndose tentado a abrir el mensaje, como si en su contenido se encontrasen las respuestas que lo liberarían de su confusión. ¿Pedro? La voz de Laura lo sacó de sus pensamientos. ¿Qué está pasando por tu mente? Había un tono de preocupación, pero también de genuina curiosidad en su pregunta. Era como si ella pudiera ver a través de sus muros, a la vulnerabilidad con la que había estado lidiando. Decidido a no dejar que la ansiedad lo dominara, Pedro procuró permanecer en el momento. «No sé si estoy listo para abrir ese mensaje», confesó, su voz alta pero firme. «Pero eso no significa que no quiera seguir adelante. Estoy dispuesto a enfrentar mis miedos». Laura lo miró con una mezcla de comprensión y desafío. «Si no abres esa puerta, ¿de verdad podrás avanzar? A veces los secretos son más pesados cuando los mantenemos en la oscuridad». Sus palabras resonaron dentro de él, llevándolo a una nueva comprensión. A veces había que desnudarse emocionalmente para poder empezar de nuevo. «Es verdad», admitió, sintiendo que una tormenta interna comenzaba a calmarse. «Es solo que tengo miedo de lo que pueda descubrir. Esta sensación de incertidumbre es agobiante». Laura se acercó, su mirada incisiva. «El miedo puede ser un gran motor para el cambio. No lo olvides. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para conocerte mejor y crecer. Además, estoy aquí para apoyarte». La sinceridad de su afirmación le otorgó a Pedro una chispa de esperanza. Él asintió lentamente, sintiendo que cada palabra de Laura representaba un peldaño en su proceso de sanación. Algo dentro de él comenzó a moverse, activando un impulso a enfrentar lo que se había mantenido oculto. Con mano temblorosa, se dispuso a abrir la notificación. Las letras se expandieron en la pantalla. «Hola Pedro, necesito hablar contigo sobre algo importante. No quiero que esto afecte tu vida, pero siento que debo contarte la verdad». La respuesta cortante lo golpeó como una ola. Era un recordatorio de que el pasado no desaparece simplemente porque uno decida moverse hacia adelante. Con el corazón acelerado, las palabras comenzaron a mezclarse con sus pensamientos. ¿Cómo puede esta verdad afectar lo que estoy construyendo ahora? ¿Nuevo comienzo o más cargas? Pero entonces una idea brilló en su mente. Quizás no era cuestión de derribar lo que estaba levantando, sino de integrar sus verdades pasadas en la nueva narrativa de su vida. De repente sintió una oleada de claridad. A pesar de la incertidumbre, sabía que debía enfrentarse a lo inesperado, revelando lo que había estado ocultando no solo a Laura, sino a sí mismo. «Voy a responder», declaró, sintiendo cómo la determinación comenzaba a reemplazar su ansiedad. «¿Estás seguro?», inquirió,
su tono reflejando tanto apoyo como inquietud. Es hora de ser honesto, no solo contigo, sino conmigo mismo. No podemos construir algo sólido si no enfrentamos todas las piezas del rompecabezas. La decisión había sido tomada y sintió que la vida empezaba a fluir nuevamente. Mientras pulsaba las teclas para responder, una mezcla de nerviosismo y expectativa llenó su pecho. ¿Y si esta nueva verdad cambia el rumbo de lo que hemos comenzado?, se preguntó. Con su respuesta en proceso, Pedro sintió que una nueva etapa se avecinaba. Sabía que cada paso adelante venía con su propio conjunto de desafíos, pero esta vez se sintió listo para encontrarlos de frente. La vida estaba a punto de revelarle más de lo que soñaba. La pantalla parpadeó con un nuevo mensaje entrante y antes de mirar, una última pregunta lo atravesó. ¿Qué otros secretos del pasado están esperándolo en la penumbra? Con la mirada fija y el corazón palpitante, Pedro sintió que el próximo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Pedro sintió que su respiración se aceleraba al ver el nuevo mensaje en la pantalla. Era como si una corriente de adrenalina recorriera su cuerpo. No solo estaba a punto de responder a algo que podría marcar un hito en su vida, sino que el sutil recordatorio de las verdades escondidas lo empujaba a un viaje de autodescubrimiento. Con decisión, escribió: «Estoy abierto a escuchar. ¿Qué es lo que necesitas decirme?». Pulsó enviar. Al instante, el peso de la incertidumbre se instaló en su pecho. Se obligó a no pensar en lo que podría seguir. Esta vez no permitiría que su mente se precipitara en lo peor. Pedro sabía que una de las mayores batallas en su vida había sido contra su propia mente. Laura, al notar su inquietud, tomó su mano. «Pedro, el hecho de que estés dispuesto a abrirte es un gran paso. Estás construyendo puentes, no muros». La calidez de su abrazo le proporcionó una tregua momentánea, lo que le dio la energía necesaria para enfrentar el futuro incierto. Mientras esperaba la respuesta, Pedro comenzó a reflexionar sobre su trayectoria. Se dio cuenta de que siempre había permitido que sus miedos guiaran sus decisiones. Su carrera en la publicidad, en la que había destacado por su creatividad, se había visto frenada en su búsqueda de la aprobación ajena. En su vida personal, había encerrado partes de sí mismo por temor al rechazo. Pero hoy había una creciente urgencia en su interior: enfrentar las verdades que había huido de conocer. Una respuesta emergió en su dispositivo. «Gracias por estar dispuesto a hablar. Lo que tengo que decir implica el pasado, y no quiero que te sientas abrumado por ello, pero creo que puede ser importante para tu futuro». Estas palabras le erizaron la piel. La revelación podía ser un catalizador, un riesgo que podría abrirle nuevas puertas o cerrarle algunas de manera irrevocable. Luchando contra la marea de pensamientos que crecía en su mente, cerró los ojos y respiró profundo. «No voy a dejar que el miedo me controle», se dijo a sí mismo. Recordó las palabras de Laura sobre el miedo como motor de cambio, como una invitación a crecer, no como un obstáculo. «Necesito enfrentar esto, venga lo que venga», se comprometió en silencio, antes de enviar un mensaje más. «Estoy listo para escuchar». Con cada nota que presionaba, iba desmontando las cadenas que lo habían mantenido atado al pasado. En ese momento, comprendió que la transformación personal es un acto de valentía ante la vulnerabilidad, y que cada descubrimiento lo acercaba a ser quien realmente quería ser. Laura le sonrió con apoyo, mientras él esperaba ansiosamente una nueva respuesta. En su mirada había un brillo que hacía eco a su propia determinación. Tenía que recordar que las verdades que estaban por venir no eran solo sobre el pasado, también se trataba de definir su presente y su futuro. Esa noche en la que todo parecía oscurecerse, Pedro sintió que la luz de su nuevo comienzo empezaba a brillar. Con un renovado sentido de propósito, se sintió empoderado en su camino hacia el autoconocimiento. Pronto, se dio cuenta de que su búsqueda no sería solo por un camino despejado, sino por la habilidad de navegar incluso en los momentos más inciertos. Sin embargo, en medio de su reflexión, otra notificación vibró en su teléfono y su corazón dio un vuelco ante la posibilidad de que esta nueva verdad pudiera cambiarlo todo. Miró a Laura y en ese fugaz instante supo que el viaje apenas comenzaba. ¿De verdad estoy preparado para lo que vendrá?
La pregunta quedó resonando en su mente y mientras miraba la pantalla, sintió que el verdadero desafío estaba solo a un mensaje de distancia. El día amaneció claro, llenando la habitación de Pedro con luces doradas que simbolizaban un nuevo comienzo. Había pasado semanas lidiando con sus propios demonios y abriéndose a Laura de maneras que nunca había imaginado. Ahora, en la calma de la mañana, se sentía más fuerte y decidido que nunca. Cada trazo que había pintado, cada conversación que había tenido, lo había llevado a este momento crucial en su vida. Con el coraje renovado, decidió que este sería el día en que se enfrentaría no solo a su pasado, sino que visualizaría un futuro. Aquel día, Pedro había decidido presentar su retrato a Laura, la representación de su propia transformación personal y su deseo de reconectar con ella. Cada detalle del cuadro había sido un viaje de redescubrimiento, un proceso que le ofrecía una oportunidad única para demostrar la valía de su amor. Laura lo observaba con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Él sabía que ella había soportado su ausencia emocional y entendía que la confianza aún no era total. Sin embargo, tenía otra certeza pululando en su interior. El arte podía ser una herramienta de comunicación profunda, una forma de abrir diálogos que antes se habían silenciado. «Hoy quiero mostrarte algo», dijo Pedro, con una sonrisa tenue, mientras palpaba la superficie del lienzo cubierto. Al destaparlo, el aire se llenó de nerviosismo y los colores vibrantes relucieron bajo la luz, iluminando el retrato de una representación familiar que reflejaba no solo su historia, sino sus deseos y esperanzas para el futuro. Laura se acercó, los ojos llenos de maravilla, mientras contemplaba la obra. La fusión de colores vivos simbolizaba los momentos felices que habían compartido, pero también las sombras de su descontento, ahora transformadas en una obra maestra que hablaba de su viaje conjunto. En la pintura, Pedro había incluido luces brillantes que representaban sus aspiraciones, junto con tonos más oscuros que denotaban la lucha. «Es hermoso, Pedro. Nunca había visto tu arte de esta manera», respondió Laura, y en sus palabras, Pedro encontró un destello de esperanza. «Lo que veo aquí es una representación de lo que hemos vivido, pero también de lo que podemos construir juntos». Mientras la verdad de su viaje emocional se desplegaba entre ellos, Pedro sintió que el peso en su pecho se aligeraba. La conexión que había buscado con intensidad estaba comenzando a formarse, y esa validación del esfuerzo personal le inyectaba confianza. Sabía que los próximos pasos aún serían difíciles, pero aprendió que el amor y la verdad deberían ser el camino que eligieran juntos. «Quiero que esta obra sea un símbolo de nuestro nuevo comienzo», confesó Pedro luego de un momento de silencio compartido. «He comprendido que el arte no es solo una forma de expresión, sino también un medio para sanar. He enfrentado mis miedos, pero también he visto las posibilidades. Espero que puedas ver eso también». Laura lo miró a los ojos y en ellos Pedro pudo leer su propio viaje en paralelo. «Estoy dispuesta a intentarlo, Pedro, a superar nuestra historia, pero también estoy lista para afrontar lo que vendrá, siempre y cuando ambos seamos sinceros sobre lo que sentimos». Mientras compartían este momento de sincera apertura, Pedro comprendió que la transformación no solo dependía de su arte, sino también de los esfuerzos mutuos por comprenderse mejor. Era un proceso continuo, lleno de risas, lágrimas y sobre todo diálogo genuino. Se sintió aliviado al entender que no estaban obligados a tener todas las respuestas, sino a ser valientes en sus esfuerzos. El día avanzó y a medida que la conversación evolucionaba, el intimismo se apoderó de ellos. Las palabras fluyeron como una melodía, transformando las inseguridades en promesas de un futuro recíproco. Al final de aquella jornada, Pedro había encontrado no solo una voz para su arte, sino también la llave que encajaba en el corazón de Laura, la buena voluntad de seguir adelante con la verdad y el amor como guía. Tomados de la mano, encontraron la fuerza para mirar al futuro, confiados de que su camino, aunque lleno de desafíos, estaba orientado hacia una comprensión y una conexión más profunda. La transformación personal de Pedro, convertirse en un catalizador para la revigorización de su relación,
lo cual no solo reduciría distancias, sino que lo elevaría a nuevas alturas. Con una sonrisa, al final del día, Pedro se dio cuenta de que el verdadero triunfo no iba a ser solo la aceptación de Laura, sino el redescubrimiento de su verdadero yo. Cada trazo del retrato y cada conversación habían estado guiándolo hacia la aceptación total de quién era. La vida tenía un nuevo significado, y con cada nuevo amanecer, él estaría listo para abrazar su viaje, sabiendo que la transformación había comenzado. Aquella mañana estaba lejos de ser solo un nuevo comienzo. Era un hito que marcaba un futuro vibrante a la vista, juntos. Ahora estaban listos para enfrentarse al mundo, no como dos personas aisladas, sino como una pareja fuerte que había aprendido a comunicarse de una manera que siempre anhelaron. Ahora es tu turno de dejar tu huella en esta historia. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacerlo crecer. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final que hemos compartido. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra comunidad. Hagámoslo juntos.